Desde ya agradezco la posibilidad de estar en este espacio compartiendo con quienes están aquí presentes y con quienes están a distancia en las distintas provincias que se han podido conectar. Efectivamente, yo voy a hablar de identidad y reflexión profesional en la formación permanente. Hemos estado hablando en los 2 días anteriores y en la mañana de hoy sobre educación permanente, y lo que quiero es situar mi exposición en una mirada que no va a plantear las cuestiones desde una mirada macro, o sea, no las va a plantear desde el sistema o desde las políticas de formación, sino que nos vamos a preocupar más especialmente sobre la mirada pedagógica. Las acciones de formación, efectivamente, y aún desde estos aspectos políticos, tienen que tener significatividad. Y ello implica hoy poder situar la formación, entre otras cosas, en la integración al mundo, en la participación activa que hoy los avances tecnológicos posibilitan, en los problemas que la humanidad presenta en los distintos lugares del planeta, en la preocupación por lo humano, sus valores y condiciones, pero también por lo inhumano que en el hombre se anida y se expresa, por la tierra y el ambiente que nos cobija, en la adecuación creativa a las necesidades sociales y culturales, a los avances del conocimiento y de la tecnología, a las formas de construcción de subjetividad que en el mundo actual se perfilan y van cambiando. Una formación que, lejos de cerrarse a tecnicismos, tanto desde una mirada política y organizativa como desde otra pedagógica, se abra a las problemáticas actuales buscando los sentidos de la formación. La formación permanente plantea continuidad en el tiempo, apertura al mundo y a la cultura, y profundidad en las transformaciones que a través de los sujetos docentes y formadores revierta en el conjunto social por medio de la educación de niños, jóvenes y adultos. Miradas distintas, política, social, histórica, institucional, organizacional, técnica, grupal, interpersonal, personal, entre otras, que toman por objeto aspectos diversos de la formación que deben complementarse para dar cuenta de su complejidad. En esta exposición trabajaré sobre la formación, como ya dije, en un sentido pedagógico, planteando los procesos que ella implica para los sujetos individuales y sociales involucrados, tomando en cuenta los procesos reflexivos en la construcción de identidad profesional. Enunciaré al comienzo algunas nociones que expresarán mi posición acerca de la formación, en tanto especialista en el campo e investigadora, para connotar mi intervención. Luego me centraré en el lugar de la reflexión en la formación, mostrando sus significados en relación a enfoques teóricos distintos en el campo pedagógico, haciendo referencia a algunas modalidades y dispositivos orientados a la reflexión, para, por último, volver sobre la identidad profesional docente. Algunos referentes empíricos permitirán una comprensión más cercana a los procesos reflexivos en la formación. ¿Cómo se hace? ¿Yo tengo que mover o lo mueven ahí? No puede mover la seta. ¿Con la flecha? La flecha. ¿Salió? Ahí estamos. La formación es permanente, y pongo el acento en el término permanente, porque se da en la temporalidad, es decir, se da en la duración de los procesos y fenómenos, en la vida y a lo largo de la vida.
dimensión que ubica a las sociedades y a los hombres en un proceso irreversible, en una flecha del tiempo sin vuelta atrás, en una continuidad que tiene principio y fin, que lejos de plantear eternidad, muestra lo efímero en lo relativamente perdurable. Nacemos y morimos, como organismos biológicos, como personas construidas socialmente, como instituciones, como proyectos, como conjuntos humanos. Pero en este trayecto perduramos. Duramos a través de nosotros mismos y de los otros en un tiempo vivido en la experiencia que es un tiempo pensable. No es posible volver al origen, justamente por la irreversibilidad misma del tiempo. Pero sí es posible para el hombre pensarlo, imaginarlo y continuarlo en el trayecto que la vida significa. Dimensión entonces de temporalidad que otorga sentido a la formación permanente y que nos permite hablar en relación con la temporalidad de la permanencia. Permanencia del Estado en la implementación de las acciones, del sujeto docente en la formación, de las transformaciones que la formación va generando en el sujeto. Permanencia de lo que la formación del docente va significando en los otros, alumnos y estudiantes, que también se forman para desempeñarse en la vida y en las situaciones que ésta les plantea. A la vez, cambio, es decir, permanencia y su relación con el cambio. Cambio en esa permanencia, que no es estática y donde el olvido, la memoria y el recuerdo se entrecruzan. Temporalidad que da lugar, además, al evento, es decir, a lo imprevisto, al acontecimiento que como portadores de lo nuevo escapan a lo predeterminado. La formación permanece como intención política, como valor, como realizaciones concretas, como nuevos modos de relación en el sujeto, siempre como permanencia, pero permanencia en el cambio, con modificaciones y siempre con sorpresa. No permanencia en lo idéntico, en la mismidad, sino en lo que se transforma. Así puede ser pensada también la identidad, no como construcción en lo mismo, no como repetición, sino como aquello de uno mismo, de una institución, que perdura no en la estática, sino en la dinámica, y en las relaciones con los otros que se proyectan más allá de uno mismo, en lo múltiple y no en lo único, en el sentido profundo que la lógica de la vida y de la muerte nos plantea. Es decir, duración que la temporalidad significa y que abre a tiempos heterogéneos. Heterogéneo se opone a una naturaleza única, a la mismidad, a lo homogéneo. Abre justamente a el otro, a la alteridad más que al diferente, término que en realidad separa sin salir necesariamente del pensamiento de lo mismo. La heterogeneidad y la alteridad se enraizan en lo viviente y por ello en la formación que es vida y es a lo largo de la vida. Transformación que la formación siempre busca, es decir, cambio de forma, trastocamiento de una cosa en otra, y que al tratarse de formación se da siempre en el dominio del ser humano. La formación implica transformación del sujeto, de su identidad como construcción de subjetividad psíquica y social, con combinación de ciertas variaciones con otros componentes que se mantienen invariantes. La transformación es singular, se da en cada sujeto, aun cuando se comparta un mismo medio para favorecerla. Transformación que desde nuestra óptica
requiere una subversión de un orden dado en la que algo se mantiene mientras otros elementos y relaciones se modifican. Proceso de transformación que no queda en la superficie, ni en la acumulación de información, ni en las recetas, ni en la copia de formas, sino que busca en el sujeto nuevas relaciones con el mundo, con los otros y consigo mismo. Formación que transforma es esa formación que lleva a ser algo distinto, más que a saber más sobre algo. Podemos decir que la formación profesional es transformación, en tanto modifica, deja huellas en la identidad profesional y personal del docente, conjugándose así cambio y permanencia. Transformación social en la creación de formas de educar y formar que contribuyan desde una posición crítica, no adaptativa, a una sociedad más justa, que permita la incorporación activa de todos, que reparta y comparta el poder, donde la solidaridad, la aceptación de los otros, la cooperación, la colaboración en fines en común predomine sobre el individualismo, la competencia, la manipulación de los otros, las formas aberrantes del poder. Transformación entonces a la vez en la construcción de subjetividad psíquica y social en cada sujeto, y en la sociedad y sus formaciones como cambio y dinámica permanente mediante la apertura, la escucha y la preocupación por el otro, la crítica y el cuestionamiento. Nociones más que palabras que tendrán en la exposición el lugar de puente y de ligazón y que permitirán ir uniendo de alguna manera el sentido de la formación como reflexión y la identidad. Nociones que reconocen un modo de pensar en las teorías de la complejidad, en especial en Jacques Ardoino y en Edgar Morin, en las que inscribo mis propias construcciones. Pasamos entonces a la formación. La formación es entendida como la dinámica de cambio, es decir, como los procesos de transformación justamente que a lo largo del tiempo tienen lugar en un sujeto que le significan nuevos modos de relacionarse con el mundo, con los otros y consigo mismo, y que se plasman en la formación docente en modos de percibir, de sentir, de imaginar, de pensar, de hacer en un campo profesional particular. Planteamos aquí una formación a través de la reflexión, no como un nuevo insumo, sino como herramienta incorporada por el docente, como actitud ante su realidad profesional, que no queda en el dispositivo que se realiza, sino que se incorpora como construcción subjetiva, transformando en la marcha, en el trayecto y permitiendo continuidad, no en un saber o un conocimiento precisos, sino en un modo de vinculación con la realidad. Modo de relación reflexivo, que a la vez pone en relación a quien piensa, siente y percibe, a la realidad que se presta a ser objeto de pensamiento, al entorno institucional y social, a los otros con los que se comparte la práctica y la formación. Formar a través de y en la reflexión es adquirir una cierta forma siempre cambiante, una cierta forma de ser docente y de ejercer el oficio de enseñar. Formar no es enseñar, no es transmitir conocimientos, aunque estos tengan un lugar en el proceso. Es desarrollar capacidades, disposiciones o actitudes para desempeñarse como docente que acompaña la acción con la reflexión sobre ella y sobre sí mismo. La formación, tal como Gilles Ferry la definió, es una dinámica del desarrollo personal. Es un ir encontrando sus formas, cada uno, desarrollándose de forma en forma.
no se forma al otro, no se lo modela ni esculpe. Cada uno se forma, haciendo un camino a lo largo de su vida en la relación con otros, en las oportunidades que los ámbitos iniciales de formación y los profesionales le ofrecen como soportes y mediadores de la formación. Este es el lugar del formador y de las instituciones y de los programas de formación, el de mediadores de la formación. Decir que la formación es la dinámica personal de cambio no significa afirmar que la formación es solitaria. Por el contrario, solo es posible la relación con otros. Es social por excelencia, grupal, interpersonal, nunca aislada o solitaria. En la práctica profesional se actúa. La clase, la escuela, los alumnos, el espacio físico y un tiempo están allí. En la formación reflexiva se piensa sobre, desde otro lugar, o sea, se trabaja con imágenes, recuerdos, sentimientos, emociones, fantasías, para reconstruir la práctica que se actuó desde otro lugar. Es decir, para transformarla en una acción próxima que nunca reeditará la anterior. La reflexión trabaja entre pasado y futuro próximo desde un presente. Tiempo de la clase que se prolonga en la reflexión acerca de ella, en el a posteriori, o como diríamos desde el psicoanálisis, en el après-coup, que facilita la circularidad espiralada, el pensamiento en diagonal o en onda recursiva, nunca lineal. En el acto reflexivo sobre la práctica hay una doble referencialidad. El aquí y ahora de la situación de formación y el allá y entonces de la experiencia que es objeto de reflexión. Son dos objetos distintos que en el trabajo de formación requieren de una vigilancia epistemológica. Como verán, muy pendiente de esto no estoy. Volta. Retorna la... ¿Con cuál? Bueno, aquí tenemos justamente que la formación reflexiva es fundamentalmente transformación. Esa transformación se da en un movimiento que tiene profundidad, en una circularidad no cerrada y que revierte siempre sobre el sujeto y allí la identidad y sobre lo social y allí las prácticas mismas. A ver si está la otra. No. ¿Cómo me dijiste que vuelvo para atrás? Con esta. Bueno. La acción sola no es formación, es el pensamiento sobre ella lo que permite formarse. En el sentido de experiencia, de lo vivido, de lo que nos pasa en eso vivido, en cada encuentro rutinario o novedoso, en el acontecer de la vida profesional, lo que permite volver hacia atrás para escucharnos, vernos, cuestionarnos, transformarnos. La conjugación en plural incluye a los otros, no cierra sobre el individuo. Allí está la dinámica de cambio y el lugar de reflexión en la misma. Profundizaremos ahora un poquito en la reflexión. Los significados del diccionario plantean en física la reflexión como cambio de orientación de las ondas luminosas o sonoras al encontrar un cuerpo interpuesto. También la acción y el efecto de reflejar o reflejarse. Es para nosotros más interesante la primera línea de significación, la que marca que en la reflexión hay algo que se interpone y hay un cambio en la dirección. Otra acepción que es de mayor interés y más vinculada a nuestro campo es la que dice que la reflexión es el retorno del pensamiento sobre sí mismo, para examinar más a fondo una situación o un problema.
deliberación, meditación sobre algo o sobre sí mismo, repliegue sobre las ideas, sobre la experiencia y la práctica y sobre uno mismo. Esa capacidad de reflexión es producto de un desarrollo, es un saber reflexionar, y ahí justamente está la formación, que implica replegarse, reflejarse y verse reflejado en el otro. ¿Para qué? Para volver sobre sí mismo, no desde lo icónico, sino justamente desde lo que transforma. En el cambio de orientación, el retorno, en la vuelta de algo o alguien sobre sí mismo, está justamente el movimiento. En el examinar, en el considerar detenidamente, en el profundizar, en el modificar, está la finalidad de la reflexión. Voy a leer un texto de un profesor universitario, que trabaja en un profesorado en una provincia del norte y que muy recientemente en un trabajo a propósito de un seminario que realizó conmigo y con otra profesora, me envió su propia producción en torno a la reflexión. Revisar la práctica me posibilitó iniciar una reflexión y análisis del trabajo que venía realizando como docente formador, de ver la realidad en blanco o negro, bueno o malo. Se aprende a contextualizar lo que sucede y a relacionarse desde otro lugar con los alumnos en el aula. Se hacen visibles dos momentos de mi vida. Uno en una universidad europea con mi preocupación por graduarme. Otro en Argentina, en un seminario de posgrado. En el primero, el profesor nos invitaba a decir el sentido educativo desde la propia experiencia, a clarificar el sentido de mi hacer, despertar nuevos significados. Se trataba de reflexionar sobre la experiencia educativa. Narrar una experiencia desde la ingenuidad era la consigna final. Creo que no llegué a comprender la propuesta del profesor. Seguramente mis matrices de aprendizaje eran tan fuertes que no me permitían ver otras posibilidades, o desde mi rol de alumno opté por priorizar el terminar mi tesis. Ya graduado, en otro espacio de formación, busco continuar mi desarrollo profesional. Ya en el primer encuentro se trabajó sobre nuestras demandas y se organizó allí la propuesta de formación. La profesora nos propuso escribir un relato sobre la experiencia pedagógica, lo que me llevó a recordar la primera situación, y en las primeras horas de intercambio en el seminario comprendí lo que era un relato, a diferencia de una descripción que sí conocía metodológicamente. Narrar implica recordar, rememorar y hacer texto una experiencia educativa vivida. Mi objetivo ya no era aprobar, sino enriquecerme, hacer cosas que me gratifiquen y den sentido a mi vida y a mi práctica profesional. Hoy, sin buscarlo y hasta casi sin pensarlo, puedo asociar la situación de mi rol de alumno en el curso y la que viven hoy mis alumnos en su formación inicial. Como docente trato de mostrarles propuestas que creo que les posibilitarán adquirir herramientas para ser docentes profesionales, profesores críticos con su práctica y responsables y comprometidos con la sociedad. Sin embargo, al llevar estas propuestas al aula, donde supuestamente informo y acuerdo con los alumnos la planificación a desarrollar, la misma no encuentra cabida o sentido en los futuros docentes. Distintas preguntas me hago frente a esto y pienso si la situación no es similar a la de mi primera experiencia. Participar del segundo curso me posibilitó, por lo menos así lo viví, realizar una primera instancia de pensar y dudar acerca de mi actuar docente. Los interrogantes fueron abriendo respuestas y así transformé mi práctica con relación a mi actuar inicial. Pero lo más difícil de realizar
es explicitar para su análisis la carga afectiva e ideológica que como docentes ponemos en juego. Profesor reflexivo y práctica reflexiva son las herramientas para producir un cambio en la educación, pero sobre todas las cosas, a través del cuestionamiento constante que tenemos que realizar los profesores sobre nuestro hacer, sentir y pensar. Hasta aquí el testimonio que desde ya agradezco al profesor que me haya permitido utilizarlo. Este escrito explicita un proceso de reflexión a partir de dos dispositivos distintos, uno en Europa, otro en Argentina, pero que ambos tienen en común la reflexión sobre las prácticas. En él se aprecia claramente la dimensión de temporalidad, de un tiempo que no es lineal, de un peso de esa temporalidad, que narra en un momento, vuelve hacia atrás, vuelve hacia otro momento, retoma en el pensamiento cosas ya vividas, y es en ese juego que la temporalidad viva, en esa circularidad espiralada, digamos, en esa recursividad en términos de teorías de la complejidad, donde justamente se juega la posibilidad de reflexión. Y por otro lado, como dice este profesor, reflexión para enriquecerse, no para lograr un producto. Y esto también es importante en el sentido de la formación reflexiva. La reflexión implica, por un lado, un retorno del pensamiento sobre sí mismo, un volver la vista atrás. Como diría Wilfred Bion, sería reflexionar, o podríamos decir reflexionar, es siempre volver a pensar. Y esta frase es muy importante y creo yo que le da la profundidad a lo que es el trabajo de la reflexión. Es decir, es un pensando, cada vez desde otro lugar y sobre un objeto que no reproduce a la experiencia original, sino que la recrea, la modifica al recordarla, al pensarla, al imaginarla. Es decir, trabaja en un espacio transicional en términos de Winnicott, sin determinación prefijada, en un espacio de libertad que en la formación por la reflexión es imprescindible de sostener, donde lo externo y lo interno, lo anterior, lo presente y lo posterior, lo propio y lo del otro, lo inconsciente y lo consciente, lo emocional y lo cognitivo se entrelazan para dar lugar a la experiencia de formación única, inédita, singular, en el juego entre permanencia y cambio. Nosotros entendemos a la reflexión como ese proceso recursivo que se da en un sujeto individual o colectivo, con vueltas e idas conjuntas del pensar, el conocer, el sentir y el actuar, en la experiencia docente, que indaga, bucea en ella, buscando comprensiones que, lejos de reflejar como imagen idéntica los detalles, cambia la dirección y la mirada para abrir una y otra vez nuevos sentidos. La reflexión es un proceso activo, en gerundio, de ir indagando, pensando, conociendo, sintiendo. Proceso no solo intelectual, sino siempre desde el doble cauce de lo cognitivo y lo emocional, de un pensar y de un aprender, de la experiencia emocional, como diría Bion, pero también social. La reflexión es tal en tanto en el volver atrás sobre una situación, el trayecto de una historia de vida o una biografía profesional abre a múltiples lecturas que involucran siempre al sujeto en su entorno y en su práctica profesional. La práctica, por otro lado, es compleja, multifacética, incierta, impredecible, cambiante, apela al sujeto que está en ella y lo involucra de manera permanente. La reflexión en la acción, término que John utiliza, es en la interacción misma, es en el tiempo en que los hechos transcurren, es inmediata. Para una toma de decisión en lo inmediato, pensaría un profesor, ¿doy lugar a este tema que surge? ¿Atiendo a esta forma de resolver un problema? ¿Corrijo o me abstengo momentáneamente?
Veo una situación violenta entre los alumnos. ¿La tomo o la dejo pasar? Es un nivel de reflexión en la inmediatez de la práctica y del desempeño aquí y ahora, que en una clase y en un grupo surge en el compromiso de seguir enseñando o de seguir coordinando un grupo, y se da, si es posible, abrir un espacio y un tiempo brevísimos para pensar, para intuir en realidad en ese aquí y ahora y cambiar o no la dirección. Requiere de una disposición a tomar distancia en lo inmediato y de una capacidad reflexiva muy incorporada. Por experiencia propia, entiendo que la reflexión en la acción solo es posible cuando hay un trayecto de reflexión y de pensamiento sobre lo que es el quehacer de uno como docente, como formador de formadores, muy ya trabajado. La reflexión a posteriori, o sea, la reflexión sobre la acción, permite en cambio desplegar el proceso reflexivo de otra manera, analizar en detalle el cómo sucedió, el por qué, el para qué, o sea, plantear los sentidos y las alternativas, trabajando sobre lo que ya pasó y sobre lo que tendrá como posible acción futura. La implicación del sujeto en el proceso y la situación de reflexión es clave, en tanto no es procedimiento neutral, sino comprometido, voluntario, responsable, involucrado, donde el sujeto se juega al poner su experiencia como objeto de reflexión ante otros y ante sí mismo. Se presta a ser compartido en un análisis que llevará a una experiencia de captación, de insight de su propio self, es decir, a verse él mismo en una continuidad de ser, en una base identitaria que incorpora cambios. Es decir, que se trata de un juego personal y profesional de permanencia, pero siempre dentro del cambio. Proceso de formación a través de la reflexión con acercamientos y distancias, objetivación y subjetivación, que va dejando huellas en la identidad profesional del docente y que se vuelca a su entorno. El docente adquiere un conocimiento sobre su experiencia profesional a la vez que sobre sí mismo y los otros. Es una formación polifacética que involucra lo social, lo personal, lo profesional, etc. Esta es nuestra forma de entender la reflexión. Pero como se trata de una noción polisémica, que se plantea de distinta manera según el marco teórico y disciplinar utilizado, haremos referencia a esa policromía. No es lo mismo hablar de reflexión en la filosofía que en la pedagogía o en la psicología, y dentro de cada una de estas disciplinas, a su vez, desde teorías distintas. En un artículo publicado en la revista Recherche et Formation, Saussé, Iwen y Girard, de la Universidad de Luxemburgo, plantean 5 dimensiones para analizar la forma como la reflexión se plantea, que permiten abrir el campo en un abanico semántico. Como vemos ahí, una dimensión es la naturaleza del proceso activado, o sea, cómo se define la reflexión. Por ejemplo, la reflexión como resolución de problemas, o como proceso de experimentación en el contexto práctico, o como proceso metacognitivo de autorregulación de la acción, o como pasaje de lo tácito a lo explícito, o de lo inconsciente y preconsciente a lo consciente. Modos muy distintos de entender la reflexión que deben ser esclarecidos. Segunda dimensión es el objeto del proceso de reflexión, es decir, sobre qué se reflexiona, sobre creencias y concepciones, sobre representaciones, sobre la materia o disciplina a enseñar, sobre la relación pedagógica, sobre el ambiente de clase, sobre el proceso didáctico de la enseñanza, sobre los valores y principios. Tercera dimensión, las condiciones requeridas para el proceso de reflexión, las características personales y situacionales necesarias para la reflexión, es decir, tiempos, espacios, dispositivos, ambiente. Cuarta dimensión tiene que ver con la justificación del proceso en la formación o con las razones que se invocan para la inclusión de la reflexión,
o sea, las funciones que se le adjudican. Función instrumental, meramente, o sea, solo como reflexión técnica en la acción, cuestión que yo personalmente considero que no es reflexión. De deliberación, reflexión sobre la enseñanza para aclarar la práctica y las decisiones tomadas, de elucidación para avanzar en el terreno de los deseos, defensas, ansiedades, etcétera, crítica con criterios morales, éticos, sociales que apuntan a la transformación y a la reflexividad social. Y por último, el producto del proceso de reflexión, es decir, ¿qué se espera? ¿Sobre qué recae el proceso? Sobre la incorporación de nuevas técnicas, sobre el tratamiento del malestar y sufrimiento del docente, sobre la transformación del sujeto. Es decir, distintas formas de pensar la reflexión desde dimensiones que se ubican en marcos teóricos y aún en paradigmas distintos y que pueden permitir al conocer un dispositivo de reflexión ubicarlo teórica, metodológica y epistemológicamente. En algunos desde un sentido de reflexión como reflejo de la realidad o de proceso cognitivo y metacognitivo o de un proceso de elaboración de contenidos inconscientes o de toma de conciencia del hábitus y de los esquemas de acción en juego. Muy distintas formas de las cuales solo acá he mencionado algunas. El no definir el significado dado a la reflexión y a estas dimensiones implica el riesgo de banalización y de quedar en los dispositivos en la indiscriminación, donde no se supera el lugar de lo anecdótico o de la catarsis y de la queja o de la referencia exclusiva a lo técnico. La reflexión en la educación, y solo lo menciono por una cuestión de deuda, tiene como antecedente muy importante la experiencia reflexiva de Dewey. El examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende. Así define Dewey justamente a la reflexión. Otro antecedente importante y que ya de alguna manera he mencionado es todo lo que ha elaborado John en un comienzo con Archyris acerca del conocimiento en la acción y de la reflexión en y sobre la acción. El trabajo de reflexión docente no es... Ay, siempre se me va. Bueno, acá está lo de Dewey y John. La reflexión no es un camino allanado, no es un camino para nada sencillo. Por eso justamente requiere formación de los formadores que trabajan en dispositivos de reflexión. Se enfrenta siempre a resistencias. Por un lado, el campo de la práctica docente, al igual que cualquier otro campo de prácticas, se conforma como una construcción histórico-social resultante de tradiciones, de modelos pedagógicos, organizacionales, instituidos, de políticas y legislaciones, de teorías y encuadres que han impactado y quedado inscriptos en ese reservorio que la práctica social y profesional significa. Es decir, hay un núcleo duro, hay una materialidad de las prácticas difícil de modificar y que en la profesionalización tiene un fuerte impacto sobre el docente. En las situaciones de residencia en la formación inicial, se rescata el haber entrado en la práctica, el estar con los docentes, el olor a tiza, el pizarrón, etc. Pero al mismo tiempo se teme la fuerza de la escuela con sus demandas frente a las que el residente ha aprendido en el instituto y que lo llevan a mantener la guardia para no caer en las rutinas que anulan muchas veces ese esfuerzo innovador del instituto. Justamente de la combinación recursiva entre aquello en lo que lo formaron en la formación inicial y lo que la escuela ofrece, es donde se va a ir plasmando la práctica de ese nuevo docente. Por otro lado, en los sujetos sociales, ya ahora no en la práctica, sino en los sujetos que comparten una práctica profesional, se forma, como
sabemos todos y ha trabajado Bourdieu, un habitus, es decir, una gramática generadora de las prácticas, un conjunto de esquemas de disposiciones interiorizadas durables que integran experiencias previas de educación y escolarización y que se actualizan como matriz de percepciones, de apreciaciones y acciones cuando el individuo actúa. Ese habitus, esa organización de esquemas de acción y de pensamiento, que son, según Piaget y también Vergniaud, invariantes de la estructura y constituyen un inconsciente práctico, es decir, un nivel prereflexivo, no conceptualizado ni simbolizado, que puede ser transpuesto en tanto esquemas a otras situaciones y que puede ser concientizable. Ese social incorporado resulta también difícil de modificar y constituye, por eso, otro núcleo duro en la reflexión. La reflexión trabajaría mediante un trabajo deliberado de análisis, de investigación, para movilizar esas estructuras, para conocer esa estructura oculta de la acción. De ahí la importancia justamente de iniciar un trabajo reflexivo de manera sistemática y continuada desde el inicio de la profesionalización y aún ya en la formación inicial. Un tercer componente de difícil modificación proviene de lo impulsivo de la acción, que muestra la fuerza y la emergencia de lo reprimido y su carácter inconsciente. Motivaciones, deseos, defensas, formaciones inconscientes que aparecen a través de síntomas, de actos fallidos, de sueños, de olvidos, resistencias que aparecen frente al dolor de entender estos significados, cosa con la que hay que contar en un proceso reflexivo. El dolor de entender eso acerca de lo cual se está reflexionando y esos sentidos que se van abriendo y elaborar las tensiones que se generan en el trabajo profesional. Otro núcleo difícil de trabajar en la formación docente que requiere de una comprensión que es el psicoanálisis, la teoría que aporta. Tres componentes entonces de distinto orden. Uno de las prácticas mismas, otro de su incorporación en el sujeto en un no consciente, como dice Perrenou, y otro, por último, de la constitución misma del inconsciente en el aparato psíquico, que muestran desde distintas teorías la dificultad, aunque no la imposibilidad, de la formación como transformación. Camino entonces de formación a través de la reflexión que debe ser pensado en relación con estos núcleos duros y que dispondrá dispositivos según los marcos teóricos en los que se apoya. La metacognición como ejercicio profesional del docente sobre los propios procesos cognitivos y sobre las modalidades de enseñanza y de formación implementadas, el trabajo de toma de conciencia del hábitus o de aspectos del mismo que se infieren de la acción misma o a través de un relato, de una biografía, el trabajo de elucidación de aquello que la acción profesional devela de uno mismo, de los significados profundos que la relación pedagógica encierra, de la construcción de ese sí mismo profesional en el juego entre un sí mismo alumno que uno mismo tiene y conserva y otro sí mismo docente que va elaborando. Son formas distintas de pensar prácticas de formación para la reflexión y que no significan lo mismo. No es un patchwork. Esto nos pone justamente ante la necesidad de poder esclarecer los encuadres desde los cuales trabajamos en la reflexión, las teorías y los componentes técnicos. Por ello he querido abrir, aunque no es posible hacerlo de manera exhaustiva, un abanico de posibilidades que dentro de la reflexión se encierra y que en la literatura sobre el tema encontramos. Algunos dispositivos de formación me interesa poder plantear, y por el tiempo solo he seleccionado dos, no sé cómo estamos con el tiempo. En primer lugar, los grupos de reflexión. Hay un antecedente muy importante en Argentina, que es el de Alejo de la Rosa, que trabajó en la Asociación Argentina de Grupos para la formación de coordinadores de grupo como una experiencia formativa. Se trata de un dispositivo en pequeño grupo de 10 a 14 miembros, con duración de 1 año y medio, con sesiones de 75 minutos, con el objetivo de permitir la elaboración de las tensiones engendradas por las actividades del curso del cual el grupo de reflexión era una parte,
indagar la problemática del aprendizaje sin temática previa y sin evaluación académica. Dentro de ese encuadre, los participantes actuaban libremente, dice De la Rosa, para hablar y filosofar. El aprender sobre la coordinación de grupos delimitaba el campo, que no tenía una finalidad terapéutica, sino de formación. El coordinador detectaba temas, explicitaba conflictos latentes en la dinámica que dificultaran el trabajo, explicitaba y sostenía el encuadre, llevaba a la utilización a propósito de experiencias vivenciales, teorías ya vistas en la formación general de la cual estos grupos formaban parte. Frente a situaciones de conflicto, invitaba a desdoblar el rol de participante como observador de los propios procesos grupales para comprenderlos. Sobre la base de esta experiencia, que fue realmente muy importante y sobre la cual De la Rosa ha escrito un texto, en la carrera de formación de formadores, en la carrera de especialización que yo creé en la Universidad de Buenos Aires y dirijo, estamos ya cerrando ese programa, la orientación teórica era psicoanalítica y psicosociológica, es decir, pedagógica, pero teniendo en cuenta esta apertura. Realizamos allí grupos de reflexión que duraron a lo largo de la carrera, es decir, durante 2 años, con los mismos miembros y con el mismo coordinador los 2 años. El grupo total se dividía en 3 grupos de entre 15 y 18 personas que se reunían quincenalmente bajo la coordinación de un especialista que no era docente de la carrera, justamente para preservar su rol, con el objetivo de reflexionar con agenda abierta sobre los problemas, el rol y el lugar del formador. Se enunciaban reglas, y esto es muy importante en los dispositivos de reflexión como en otros, pero acá esto es muy importante. Reglas de no evaluación entre los miembros. Esto es fundamental. Si en un grupo de reflexión se recurre espontánea o premeditadamente a la evaluación, la reflexión quedó cortada o coartada. La evaluación, el juicio evaluativo, el juicio de valor debe suspenderse. Entonces, se enunciaban reglas de no evaluación entre los miembros y de confidencialidad por el material que allí se aportaba, para ofrecer justamente un marco psicológico de seguridad y facilitar la creación de un espacio suficientemente bueno en términos de Winnicott. La experiencia vivida era analizada por el grupo, que proponía temas, problemas o traía experiencias con libertad. Los conflictos entre los miembros, que no eran pocos, eran objeto de análisis. La coordinación era supervisada por otro especialista y se utilizaba la retroalimentación de cada reunión como instrumento para la coordinación que facilitaba la memoria del grupo y su dinámica. El coordinador señalaba los conflictos u obstáculos y era garante del encuadre establecido. La lucha contra la estereotipia, el temor a lo terapéutico, los problemas del aprender, del conocer, del no entender, la evaluación y sus sentidos, los conflictos de poder y autoridad fueron temas surgidos en este grupo, en estos grupos temas del campo educativo. Se trabaja sobre el pensar, el reflexionar, la búsqueda de innumerables significaciones de las acciones y de las pasiones que orientan y desorientan nuestros actos, dice Mirta Coronel, que era una de las coordinadoras de estos grupos en una publicación de la colección de formación de formadores. Paso a otro dispositivo, que son los grupos de análisis en las prácticas, son los 2 que quiero tomar. Son también dispositivos de pequeño grupo, que pueden hacerse dentro de una institución de formación o fuera de ella. Han tenido un fuerte desarrollo en Francia, ocupándose tanto de prácticas docentes como de formación, como otro tipo de prácticas profesionales. Estos grupos tienen como base común el trabajar sobre situaciones y experiencias profesionales aportadas por los miembros, que son tomadas como casos aportados justamente de su propia experiencia. La situación puede ser relatada oralmente o escrita
Esto se define en el encuadre y el expositor la narra y luego escucha las preguntas que los otros van haciendo a propósito de su presentación y da más información en los casos en que lo considere necesario. Ese material es luego puesto en análisis, en algunos casos con material teórico específico y en la mayor parte desde los saberes detentados por los miembros. La situación se analiza, se reflexiona sobre ella y quien la presenta puede volver en otra sesión a traer nueva información que haya recordado y agrega a la primera o a comunicar en ese volver a pensar nuevas comprensiones que haya realizado. Los miembros se forman no solo por la presentación del caso propio y los análisis que los compañeros hacen del mismo, sino fundamentalmente por el proceso asociativo, por las identificaciones que entre ellos surgen al hablar de la realidad profesional, de las relaciones, del sí mismo y de los avatares psíquicos que el análisis del caso moviliza. Se trata de un trabajo continuo en el tiempo de larga duración para asegurar un abordaje reflexivo, deliberado e intensivo. Son también grupos de duración prolongada. Se podrían mencionar muchos otros dispositivos que se han hecho sobre esto. En especial, y solo lo menciono como técnicas, son de interés las técnicas del relato, las técnicas autobiográficas, donde la narrativa se constituye en la vía regia, como ha dicho Dessertó, para llegar a las prácticas y para poder captar sus matices. O también los que utilizan técnicas dramáticas para estudiar la acción en la representación de un como sí y desde un role-playing, poder anticipar desempeños de rol analizándolos y buscando modificaciones. Esta técnica es importante para facilitar la reflexión en la acción, especialmente. O los grupos de formación basados en el análisis de la actividad, que utilizan la entrevista de confrontación y la de explicitación para lograr la descripción en detalle de la acción y así acceder al nivel prereflexivo que está en la memoria sin haber sido simbolizado. En conjunto, cuestiones que me parece a mí que en un dispositivo es importante tener en cuenta. Lo primero que señalo, y tiene relación con lo que epistemológicamente planteamos respecto a la temporalidad, es la duración en el tiempo. Los dispositivos de reflexión son de tiempo prolongado. Son a lo largo de la formación inicial y de la carrera profesional, para que los docentes y formadores aprendan y pongan en práctica lo que la práctica reflexiva significa. O sea, el retorno sobre la experiencia, el retorno sobre sí mismos, la representación de los otros y de uno mismo a través de los otros, la objetivación y subjetivación, la conceptualización y teorización, no previa, sino a propósito de la reflexión, de la situación, de la experiencia del caso, que ubica a la teoría en el lugar de un tercero. Dos tipos de desarrollo parecen centrales para los docentes y muy especialmente para los formadores. Y acá voy a tomar como base a Winnicott. El primero es el desarrollo de la capacidad de estar solo y el segundo, el de la preocupación por el otro. Ambos se dan en el desarrollo emocional del sujeto. Se puede estar solo por aislamiento o por retraimiento en un grupo. Pero la capacidad de estar solo significa que se ha dado la posibilidad de estar solo, la tolerancia y el placer por estar solo, por haber estado acompañado. Es un fenómeno refinado, dice Winnicott, que aparece después de las relaciones bipersonales que constituyen su base. Se trata de la paradoja de estar solo en presencia del otro. Para el niño, en presencia de la madre. Para un alumno, en presencia del docente. Para un docente, en presencia de un formador o de otro compañero o del conjunto. Experiencia que pone a cada uno en relación con su mundo interno, con sus objetos buenos de confianza en uno mismo, que van permitiendo a cada uno
a su vez poder ser continente de sus propios contenidos y poder proyectar lo bueno entonces a los otros. Se trata, por supuesto, de un trabajo de mucha profundidad en la reflexión y donde uno mismo es soporte de uno mismo, donde uno mismo puede aprender a conocer sus estados de ánimo, sus emociones, etcétera, y puede tolerarlos y puede entonces estar en condiciones de trabajar sobre ellos. Para ello se necesita de la presencia del otro, una presencia, como diría Winnicott, como no ausencia. Es decir, hay una presencia, hay una ausencia, y hay una presencia como no ausencia, es decir, cuando se está presente sin intervención directa, cuando una madre está pero no interviene, cuando un docente está pero no indica, cuando deja espacios de libertad y crea, como diríamos en la didáctica de las matemáticas de Brousseau, situaciones adidácticas. Las situaciones adidácticas, que ellos no lo dicen, pero yo lo digo, tienen que ver con esta presencia en ausencia o con esta ausencia en la presencia, digamos. Es decir, con este estar sin tener un papel de intervención con el otro. Se abstiene de su propio pensamiento para que el otro piense y construya. La preocupación por el otro, que está en la base de toda la formación, pero desde ya en la formación reflexiva es muy importante, como responsabilidad, como interés por el otro, al aceptar justamente entrar en un proceso formativo para el otro, es decir, un proceso de cuidado pedagógico del otro. Ambas capacidades hablan del formador en la relación y del ambiente a crear con cualidades de espacio suficientemente bueno, es decir, proveedor de confianza y de comprensión. El otro no es un objeto del impulso ciego de uno, no es presa de un uso despiadado, es otro humano que preocupa, que hace su experiencia de formación en la que el error es posible sin culpa, con posibilidad de reparación que ese ambiente facilitador crea. El sentido de la formación reaparece en la impronta fuerte, profunda, que la relación formativa deja, en la marca que al formar transforma. Un formador, a mi entender, no puede ser tal si no ha pasado por alguna experiencia prolongada de reflexión, de retorno sobre sí mismo. Solo así, como nos decía Filou, estará en condiciones de formar a otros para que a su vez estos otros puedan retornar sobre sí mismos, sobre sus prácticas que los incluyen y seguir formando a otros. Hablar de reflexión e identidad en la formación permanente nos ha posicionado en una óptica y en una manera de construir conocimiento vinculada a la comprensión y a la hermenéutica. Se trata de ir más allá de lo descriptivo, para intentar una comprensión en profundidad del problema de la formación permanente, sin por ello alejarse de los contextos y realidades actuales. Comprender más que explicar, entrar en el objeto, en la situación, en el otro, para desde allí aventurarse a la reflexión y al sentido. La reflexión en tanto práctica de comprensión supone dar lugar al sentido, que solo desde dentro de una situación, de una acción situada, desde el lugar del otro, desde lo vivido subjetiva y o intersubjetivamente, podemos captar y recrear. Hemos planteado entonces la necesidad en una formación reflexiva de incluir al sujeto en su implicación, en su sí mismo, en sus formaciones psíquicas para esclarecer y favorecer el trabajo elaborativo desde el rol y desde el campo educativo. Elaborar la imagen cambiante de sí mismo como docente es una función necesaria a la que un trabajo reflexivo profundo puede conducir. Ello permite volver, y ya como cierre, a la necesaria relación entre reflexión e identidad, profesional y personal a la vez. El trabajo reflexivo vuelve sobre el sujeto y sus acciones para generar transformación en los vínculos, en los modos de ser docente, en la relación con el saber, cuestión esencial, en la autonomía, en los sufrimientos que la profesión acarrea.
En especial en la reflexión en los dispositivos clínicos se atiende a esta dimensión personal del sujeto sin escindirla de la profesional. Así, la formación aporta a la construcción de subjetividad, al posicionamiento del docente en la situación laboral. Identidad, entendida como parte de la persona nunca completada, siempre amenazada, más o menos abortada y siempre en construcción, tal como la define Christophe Dejour y la cita Claudine Blanchard-Laville. No como lo idéntico, no como la mismidad, sino desde la raíz de ipseidad, es decir, aquello que se transforma. Movilizaciones de la construcción identitaria que la formación reflexiva provoca en ese movimiento entre permanencia y cambio que la transformación implica. La formación reflexiva opera como en cascada, no en forma directa ni causal. Favorece la reflexión en los docentes, lo que se transpone como disposición a la reflexión en los alumnos, a partir del análisis de la vida en la escuela y en la clase y de los procesos de aprendizaje mismos. Y genera desde la base la posibilidad, como diría Giddens, de reflexividad social, que orienta tanto los actos de la vida afectiva como de las actividades políticas y sociales. Una sociedad con capacidad reflexiva es inteligente, prudente, a la vez que contestataria. No se deja dominar fácilmente. Antepone a la acción directa el pensamiento, argumenta, expone razones y no actúa desde la imposición y la violencia, ni desde el repliegue fundamentalista que aumenta el temor al cambio por la violencia que encierra, y trabaja siempre esta formación desde el restablecimiento del lazo social. Así, el trabajo reflexivo en la formación permanente se proyecta a lo social en este movimiento en cascada que el transitar el camino de la formación reflexiva va permitiendo hacia lo social y hacia cada uno de los sujetos docentes y formadores que trabajan dentro de ella. Muchas gracias.